Es muy temprano y tal vez por eso no hay servicio doméstico a la vista, aunque los europeos evitan esa cantidad de empleados que usamos los latinoamericanos, cosa que para la seguridad es fundamental. Es la propia Catherine quien nos recibe y amablemente nos ofrece 2 tazas de té que ella misma sirve y nosotros aceptamos para calmar el frío del amanecer. 15 minutos más tarde nos conduce al lugar donde descansan, bajo los cedros, su madre y su padrastro. Allí hay una reproducción de la Dame à la Fronde. Según su hijastra, acá solo vivieron 2 años. En abril de 1973 decidieron enterrarlo en esta tierra envuelto en una capa española, regalo de su madre, quien se suicidó en 1986. No pudo más. Sobrevivir al maestro debió ser muy difícil para ella. Catherine aún recuerda el cuerpo de su padrastro tendido en la gran sala, esperando muerto durante días y días hasta que se derritiera la nieve sobre el atrio donde determinaron cavar esta tumba. He visto morir a tanta gente odiada o querida, desconocida o entrañable. He caminado entre tanto cadáver pestilente que, la verdad, no me causa mucho impacto ver una tumba, sea de quien sea. Pero la pintura es otra cosa. Me inquieta demasiado. Ese es tal vez mi punto débil. ¿Quién saltaba la Suiza en aquel mausoleo? Chac, 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 chac. El suelo se quejaba porque alguien brincaba sobre sus propios pies con un ritmo frenético. Me pregunto si ese sonido seco y castigador era de algún niño que vive en el castillo. ¿Han hecho muchos cambios desde el 73 en el edificio? Pregunté para averiguar la cantidad de trabajadores que, con el pretexto de hacer obras, tuvieron acceso al plano del lugar. No, no tantos, respondió la propietaria. Solo se reparó el baño y pusimos la calefacción central. Hemos tenido muy pocas modificaciones. Evitamos, en lo posible, la circulación innecesaria dentro de la propiedad. Mi intención ha sido dejar la residencia tal como ellos la vivieron. ¿Han cambiado el servicio en los últimos 5 años? Indagué mirando directamente a sus ojos. Ella esquivó los míos y, revisando sus pequeñas y nerviosas manos, negó con la cabeza, rehusando así la idea de que su personal pudiese cometer alguna fechoría. No me gusta abrir el panteón al público. En 2009, por pedido de muchos, lo hice, pero esto me causa conflictos. Creo que ahí está el problema, dijo Catherine, insistiendo en la idea de culpar a los visitantes. La tumba de Picasso mira al oeste. ¿Y el pueblo? ¿Hacia dónde queda? Le pregunté buscando ayuda, intentando ubicarme y a la vez percatarme de su agudeza para orientarse. Hacia allí, me explicó ella dando unos pocos pasos al este. ¿Cómo ha recibido la gente la apertura o el cierre del castillo? Pregunté siguiendo mi propia lógica. Bueno, es curioso cómo han nacido pequeños negocios a partir de la existencia de este templo a Picasso y verdaderamente se nota que tienen sentimientos encontrados. Por una parte, un gran miedo a perder sus empleos si yo determino cerrar completamente o trasladar los restos, pero por otro lado, este pueblo es demasiado chico para la avalancha de turistas que recibimos. Son solo 600 habitantes, me explicó mientras caminaba conmigo paseando alrededor de la propiedad. A lo lejos se seguía sintiendo ese ruido, semejante a una flagelación, que yo apostaba a adivinar pertenecía a un niño jugando. Entramos a la casa. Todo parecía congelado en el tiempo, y al buscar la ventana que tiene mayor tránsito de aire y luz, un lugar donde, según ella, Picasso solía leer sentado en su mecedora, descubrimos a Valentina brincando con la cuerda. ¿Es su hija?, preguntó Catherine con una cara amable que yo no quise modificar con explicaciones complejas. Sí, la mayor. Se llama Valentina, afirmé. Oh, sin duda se parecen mucho, exclamó encantada la propietaria de la casa museo. Demasiado, diría yo, exclamé riéndome de la situación. Allí nos instalamos los 3. Valentina, ahora bautizada como mi hija, Fer y yo. En realidad preferíamos uno de esos pequeños hoteles en Aix-en-Provence, pero su amabilidad sin límites y la desesperación por intentar solucionar los temas de seguridad del castillo la hicieron acomodarnos en 2 hermosas habitaciones con poderosas vistas, acosadas por el profundo morado de la lavanda y el impulsivo amarillo de los girasoles. Pensar que esta era la vista de Picasso unos días antes de morir, murmuré. Di tú.
dijo Valentina abriendo las ventanas de nuestra habitación familiar. En una casa detenida en los años 60. Aquí todo está encapsulado en el tiempo. Muebles, tapetes, libros. Hay un frío cortante de esos que la calefacción no llega a calmar del todo. Este es otro tipo de temperatura. Una desconocida que viene de los muertos, de la incapacidad que posee el edificio de generar calor por sí mismo con la agitación de la vida diaria de sus sueños. No hay niños. No hay animales domésticos tumbados en el sofá. Abajo, muy bien distribuidos, duermen los objetos de Picasso. Un aparador Enrique II, una mandolina, una simpática chimenea de yeso, pinceles, pintura, caballetes, las sillas que él mismo decoró. Todo luce muerto, cosas perdidas que pueden ser lanzadas a la basura en algún momento porque, en realidad, a nadie le importa. Eso es lo que hace el tiempo con los objetos que nadie toca, los momifica. En la noche nos pusimos a trabajar Fernando y yo en la propuesta que le presentaríamos a Catherine al día siguiente. Estábamos solos porque ella se había movido a su departamento en Aix-en-Provence para asistir a una inauguración. La cocinera nos sirvió una suculenta cena. Dejó 2 buenas botellas de buen vino sobre la mesa y se excusó. Debía levantarse temprano para traernos el pan y la leche fresca a primera hora. Como mi francés no es bueno, fue Valentina quien sirvió de traductora. Cuando terminé de organizar todo con Fer, subí a la habitación. Valia se había quedado rendida y tumbada sobre la cama, roncaba como un cosaco. Estuvo leyendo unos curiosos recortes de periódico que tomó sin consultar. Se despertó sobresaltada cuando me senté a su lado. La regañé y le pedí que los regresara al salón inmediatamente. Se trataba de un recorte sobre Hitchcock y una página del semanario taurino El Ruedo, del 6 de agosto de 1959, donde anuncian una corrida en la que participarían sus íntimos amigos los toreros, Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez. Valentina no conoce nada de toros, pero yo sí. Me hizo mucha gracia comprobar que esos eran en realidad los gustos del maestro. Por favor, loquita, baja y pon eso donde estaba. La miré serio y le expliqué con rigor que, si Catherine veía que los responsables de la seguridad estaban violando su orden, nos echaría del castillo inmediatamente. Era una mujer austera y recta. No andaría con miramientos. Valentina tenía varias virtudes, pero le faltaba una muy importante, el sentido común. La cubanita bajó corriendo como alma que lleva el diablo. Voló por los escalones ofendida, se insultaba cuando se le agarraba en falta. Atolondrada y soberbia, resbaló por la curiosa escalera de la vanidad, como le llaman los franceses a estos peldaños laberínticos que comunican los niveles de los antiguos fuertes. Lo hizo a ciegas. Sin poner asunto a sus pies, rodó hasta llegar al final y cayó en la primera planta, mientras Fer, avisado por el ruido, corrió a socorrerla. Valentina, por favor, reaccione, oiga, gritaba el guardaespaldas un poco alterado al verla desplomada en el suelo, sin conocimiento. Yo bajé pisando cautelosamente los peldaños de aquella peligrosa escalera, pensando cómo carajo se las ingenió Picasso para no rodar en cueros o en calzoncillos desde la segunda estancia hasta el suelo. Caminé tranquilo hasta ella, y cuando por fin me asomaba buscando los ojos de la loquita, sentí un bramido que salía de su boca gritando «¡Buah! ¡Yujú! ¡Los engañé a los 2! Gritó ella luego de una buena carcajada y un salto de venado que casi nos tumba. Nos echamos a reír y, después del susto por la broma y las risotadas finales, decidimos probar alguna de las buenas botellas de vino que nos había dejado nuestra anfitriona a mano. Primero un Chateau Grand May y luego un Domaine de Chevalier. Creo que ese no es el orden correcto. Debería probarse antes el Domaine y luego el Grand Maine. Lo digo por el cuerpo. El primero es más intenso, aunque la verdad yo particularmente dejaría todo eso por un buen champán, explicó Valentina, quien para sorpresa nuestra le sabía un mundo a los vinos franceses. Bueno, pero ¿y eso? ¿También conoces de vinos? ¿Acaso en tu campamento de pioneros y exploradores les enseñaban a catarlos? Solté la pregunta con toda la carga de ironía que pude. Me encanta provocarla. Pues no, dijo ella cortante y un poco altiva. Yo atendí a Madame Mitterrand en Cuba y unos meses antes me hicieron pasar varios cursos con especialistas de la embajada francesa para que no fuera a equivocarme con nada. No me digas. Pues en el auto tengo 2 botellas de Moi en Chandon. Son tuyas si nos cuentas detalles, dije mostrando a Fernando el camino al auto, dispuesto a tener una noche de confesiones y anécdotas relacionadas con la alta política.
Diario de campaña número 19, Miami, Orlando, Florida, Estados Unidos, noviembre a diciembre de 1986. A finales de mes volví a verme con Santiago, que me hizo llenar unos formularios de rigor y además me advirtió que tendría que pasar por un examen de veracidad usando el detector de mentiras. Es solo una formalidad para cerciorarnos de que no estás espiando para otros. Pasé unos días con las niñas en Orlando para disfrutar juntos del reino de Mickey Mouse. Mientras caminaba por el país de la fantasía, me preguntaba cuán lejos se encuentra el ciudadano común de los males que aquejan este mundo. Los adultos se movían con soltura por aquella escenografía, acreditando la veracidad de esa extraña puesta en escena. La contradicción esencial que se ha creado entre padres e hijos radica en el fraude, en la delirante falacia en la que los educamos. Cuando los niños crecen, descubren la mentira que les hemos propinado, enajenándolos durante toda su infancia con ilusorios cuentos de hadas, con una vida diferente a la nuestra, acoplada como satélite, vigilando y protegiendo sus pensamientos, aislándolos en su entorno, tratándolos como si poseyeran la fragilidad de un globo que flota en nuestras manos y que en cualquier momento puede estallar. Pero también adoctrinándoles con esas películas hollywoodenses en las que siempre el bien triunfa sobre el mal, prometiéndoles un universo donde nosotros mismos no hemos vivido y al que ellos jamás accederán. Entonces llega la adolescencia y se ven disfrazados de reyes y princesas en los videos o fotografías de sus primeros cumpleaños, y es justamente ahí cuando explota la guerra generacional. Nos preguntamos qué fue de esa criatura dulce y cariñosa. ¿Por qué se presenta ahora ante nosotros como un desconocido? El niño creció y se ha dado cuenta de la gran estafa. Aparecen los dramas económicos que heredan de sus padres, sus contradicciones éticas y morales. Descubren que existen las drogas y el alcohol, la pornografía, la represión y la enfermedad del poder. Nuestros hijos se asoman con vértigo a la descarnada realidad y es ahí cuando Disney World les tira la puerta en la cara. Mi generación creció después de la Segunda Guerra Mundial y luego de que el comunismo tomó el poder en Cuba. Sobrevivimos a un drama que los mayores no tenían más remedio que poner sobre la mesa. Nuestras decisiones familiares, las de huir al exilio o quedarnos y asumir estoicamente en Cuba el trastorno que causaría el fusilamiento de la cabeza de familia, se tomaron en conjunto. Los problemas sociales, las carestías y sus daños colaterales eran el pan nuestro de cada día. Jamás me sentí estafado por mi madre. De hecho, fui yo mismo quien trabajó desde temprano para hacerles más llevadera su existencia. Papá, la maestra me ha preguntado en qué trabajas, dijo una de mis hijas, la más pequeña, durante una comida en el parque de atracciones. ¿Y tú qué le contestaste, mi amor?, le pregunté intrigado. Bueno, le he dicho que eres actor, respondió sabiendo que aquello no era del todo real. ¿Actor? ¿Y por qué actor, mi vida?, indagué más que curioso, sorprendido. Dice mi abuela que tú eres el malo de la película, explicó ella, con solo 7 años, mientras doblaba delicadamente su servilleta para ponerla sobre sus piernas. En principio todo aquello me pareció tan gracioso que mis risotadas resonaron sobre los vidrios del lugar, amplificándose en un eco que las deformaba. La niña mayor me miró cuidadosa, sonrió amable tratando de acompañarme en mi gran carcajada, pero su examen agudo y delicado me cortó el impulso de pensar que aquello era gracioso. Fue entonces cuando me percaté de la dura realidad. No se trataba de una broma. Ellas necesitaban con urgencia una explicación sobre mis prolongadas ausencias. Mientras pedía el menú, ganaba tiempo para encontrar una profesión que no estuviera lejos de mi verdadero oficio. Y yo mismo me pregunté qué denominativo podría darme para que ellas entendieran. Frente a nuestros ojos y desde una pantalla gigante pasaban las memorables secuencias finales de los cuentos clásicos infantiles. Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente. Allí encontré la mejor explicación, una que ellas, al crecer, al saber quién fue verdaderamente su padre, les resultara coherente. ¿Saben? Creo que la abuela tiene razón, expliqué respetuoso, porque aunque yo no soy un actor profesional, en mi vida me toca interpretar muchos personajes, y algunos, a simple vista, pueden parecer negativos,
pero yo les aseguro que es por una buena causa. A veces soy el malvado lobo feroz, otras el inmaduro Peter Pan, pero casi siempre suelo presentarme ante la gente como Robin Hood, lo que eternamente seré. Y quiero que lo sepan, es su papá. Ese no es un personaje, es el gran honor que la vida me ha regalado. Yo soy todas las cosas buenas y malas en este mundo, pero sobre todo el papá de ambas. ¿Entendido? La más pequeña comenzó a preguntar si además de estos personajes yo había sido alguna vez Bambi o Gulliver, pero la mayor rompió en sollozos y terminó vomitando la cena sobre el mantel. Un poco más tarde, ya en el hotel, las vi dormidas sobre mi cama rodeadas de juguetes. Cuánto habían crecido. Después de tanto plomo y tanta guerra, eran un verdadero milagro estar allí, vivo, jugando a ser papá como si nada, intentando recuperar el tiempo perdido entre palacios suntuosos y castillos embrujados. ¿Qué sabían las niñas de mí? ¿Acaso su familia materna comentaba mis hazañas delante de ellas? Mi nombre, mi fotografía en los periódicos de este país, los compañeros de escuela, los padres de sus amigos cercanos bien podrían lanzar cualquier dardo y dañarlas. Uno es lo que puede ser y punto. No tenía otra opción más que prepararlas poco a poco para enfrentar mi verdad. Esa noche no dormí. La muerte de Prado y su ruego de que abandonara de una vez y por todas mi neurótico rol de Quijote latinoamericano para dedicarme a las niñas latía fuerte en mi cabeza. Había dado mi palabra a la CIA, pero sobre todas las cosas no estaba listo para decirle adiós a las armas. Me convertiría en un fracasado, y eso ni mis propias hijas me lo perdonarían. Todo aquello lo dije para mí, intentando engañarme o justificar las acciones que enfrentaría en adelante. Ya es tarde para cambiar mi profesión, pensé lanzando al viento mis últimas lágrimas por Prado, disparándolas sin contenerme, como recios diamantes en bruto que me costaría toda una vida pulir. Danielle Mitterrand no era una mujer común, dijo Valentina, ya un poco ebria, depositando sus hermosas nalgas sobre uno de los aparadores que amueblaban la cocina de Pablo Picasso, confundiendo no sé cuántos sentimientos al final de su 10ª copa de champaña, con los ojos aguados y su cabeza, como siempre, en Cuba. No, claro, si no nos dices otra cosa, hija mía, grité riéndome de su tonto comentario. Eso lo sabe todo el mundo. Mitterrand fue la primera dama de Francia. Sí, pero también tenía su fundación y usaba todo ese poder para ayudar a los que no tenían cómo salir de problemas que parecían no tener solución. Luchó por el acceso al agua, la educación, los derechos humanos. ¿En Cuba, dices? Pregunté, obligándola a ser precisa. Ay, chico, en Cuba y en otras partes del mundo. Según decía mi padre, ella tenía un alma noble y no se quedaba callada con las injusticias, contestó la cubanita pichona de diplomática, absolutamente convencida y aleccionada. Y tu padre era amigo de ella, ¿verdad? Le dije indagando los detalles. Mi padre era alguien que ella adoptó durante los años que vivimos en Europa. Soltó por fin. Ah, lo adoptó. ¿Y eso por qué? Insistí. Pues porque mi padre era un diplomático inusual, que nunca le mentía y que cuando ella le preguntaba por Cuba, le hablaba con la verdad, por muy dura que fuera, respondió con nostalgia Valentina, sin dejarme tiempo para ironizar sobre la política exterior cubana. Él era uno de los pocos diplomáticos que se negó a pertenecer al Partido Comunista. Nunca pudieron obligarlo. No se atrevieron, porque papi siempre los amenazaba con retirarse. Qué curioso, dije admitiendo lo inusual de la situación. Entonces la conociste de niña, cuando aún ella era primera dama. Volví al punto que me interesaba. No, mi padre no me llevaba a sus reuniones. Yo estaba en casa con mi madre o en la escuela. La conocí en Cuba, cuando tuve que atenderla como parte de mis prácticas en el departamento de protocolo. No me había ni graduado, figúrate, explicó abriendo sus enormes ojos azules. Y estabas ahí porque tu padre provocó el encuentro. ¿Me equivoco? Traté de adivinar mientras ella se bajaba de la enorme barra para buscar un poco más de champaña en el refrigerador. No, chico, fue casualidad, explicó, y al virarse para entender el porqué de nuestras risotadas, se besó la luz que siempre lleva colgada en su cuello. Lo juro. ¿Qué sentido tiene mentirles? Nosotros no podíamos parar de reírnos. ¡Qué belleza! ¡Qué ingenuidad la tuya, loquita!
grité a los cuatro vientos mientras Fernando se cagaba de risa. «¡Shh! Por favor, bajen la voz». Ok, acepto que yo resultaba confiable, que a través de papi conocía el tema y estaba mejor preparada que el resto. Pero sí, me tocó como parte de las prácticas cuando todavía estudiaba el técnico medio de protocolo. «Ay, ya, por Dios», dije tratando de calmarme. «No importa que no me crean. Lo verdaderamente interesante es todo lo que pasó con ella», explicó Valentina perdiéndose por el pasillo hacia la escalera, tratando de cerrar la conversación. «Venga, no me haga ir a buscarla», gritó mi guardaespaldas de forma poco amigable. «Déjame a mí», dije apretando el paso hasta alcanzarla en plena escalera. Ella se resistió, yo la cargué y me la llevé a la fuerza para depositarla sobre el aparador. «Eres una potra cerrera», la zarandeé para que regresara al punto. Claro que deseábamos ver el final de su historia. «Estate tranquila, te vamos a escuchar, ¿ok?» «Díganos, señorita de protocolo». «Le escuchamos atentos», prometió Fer, regresándole su nueva copa de champaña. Ella, con cara de pocos amigos, volvió a la carga. El problema es que, en ese momento, todo lo relacionado con la cultura estaba en capilla ardiente. Cerraban exposiciones y tenían preso a uno de los mejores cineastas jóvenes de Cuba. ¿A quién? Averigüé por si lo había escuchado mentar. Marco Antonio Abad, contó Valentina entrando en materia. ¿Y por qué estaba preso el muchacho? ¿Qué hizo? ¿Una película pornográfica? Pregunté en broma, pero al mismo tiempo acertando. Bueno, casi, murmuró risueña. El muchacho hizo un video con un discurso de Fidel, y sobre las imágenes del comandante hablando, superpuso la imagen de una masturbación. ¿Cómo? Quiero conocer a ese hombre. Aún debe de estar podrido en la cárcel, ¿verdad? No, Madame lo sacó. Gracias a ella, a mi padre y a varios artistas de Hollywood que estaban presionando, exclamó orgullosa. Mierda, qué cosa más loca la de ese hombre. Me encantaría conocerlo. Mi padre está muerto, Adrián, recordó ella. No, a Marco Antonio. ¿Cómo fue que lo sacó? Averigué inquieto. Papi le explicó a la ex primera dama que no tratara de imponerle nada a Fidel, porque en él las imposiciones no surtían efecto. Si ella le hablara de los famosos derechos humanos, la ignoraría por completo. Le sugirió que usara su coraje, su entereza, y con la diplomacia que la caracterizaba, le pidiera su colaboración, porque, al fin y al cabo, una primera dama no podía irse a casa con las manos vacías. Y así fue. Regresó a Francia con la noticia de que liberaría al menos a los presos políticos por los que ella intercedió. Claro, el héroe soltó al artista en nombre de una mujer. ¡Qué cosa tan grande! ¡Qué hijo de puta! Luego la otra se fue contando, sorprendida, que Castro tenía un buen corazón. La izquierda le creyó y aquí estamos nosotros, los malitos, observando el juego desde afuera. Me cago en su madre. Bueno, al menos entre mi padre y ella lo lograron. El muchacho y otros presos políticos más pudieron salir de la cárcel. Si en Cuba los negociadores fueran... ¡Qué barbaridad! Todo eso me parece tan decadente. Una sola persona dirigiendo un país por tanto tiempo, decidiendo que un joven vaya a una cárcel por un simple video. Adrián, una vez que se toma el poder es difícil soltarlo. Ya lo sabes. Eso le pasa a todo el mundo. Pero lo de Fidel ha sido ya una exageración. Cuéntame de Madame. ¿Cómo era ella? ¿Dónde la conociste? Cambié el tema un poco cabrón. Traté de relajarme, porque no era mi intención espantar a Valentina. La conocí en el aeropuerto. Yo aparezco siempre en la pista. Guío a los jefes de Estado, a personalidades o a los nuevos embajadores hasta el salón VIP. Ella no quiso quedarse mucho tiempo allí dentro. Tenía prisa por ver el sol y quería salir de ese encierro. Le expliqué su agenda de esos días en el carro que nos llevó hasta el restaurante Las Ruinas del Parque Lenin. Ahí conversamos un poco sobre mí. Ella me contó que también le apasionaba el protocolo. Me preguntó por mi padre y entonces todo se relajó. Pasamos 4 días juntas, paseando, entrando y saliendo a reuniones, también visitando estudios de artistas plásticos, porque coleccionaba arte. El resto de los días no la vi. Ella salió de La Habana con Fidel, así que ese viaje lo hizo acompañada de mis padres. ¿Cómo era? Cuéntanos, le pedí entusiasmado.
Era muy fina, tenía buen humor, pero a la vez diría que era una mujer seria. Se conmovía mucho con los pioneros, con los actos, pero cuando tenía que dar una orden o rechazar un tema, no se lo pensaba dos veces. Era tan elegante, usaba una ropa sobria y hermosa. Uno de esos días en que se fue al interior, me pidieron que le mandara algo abrigado. Entonces entré a su habitación en la casa de protocolo y elegí una chaqueta de pana muy hermosa, que le servía para andar por el campo. Se lo envié con el chofer y, de paso, me llevé prestado uno de sus vestidos de noche para salir ese fin de semana a guarachar. ¿Cómo? ¿Y te lo pusiste? Pregunté casi sin creerlo. Sí, esa noche me fui vestida así para la discoteca del Comodoro, como con un noviecito que yo tenía, y nadie podía imaginarse que aquella joya era de Mitterrand. Fue ahí cuando supe que Valentina no tenía límites, que su inconsciencia podía hacerla entrar en cualquier componenda. Le faltaba entrenamiento, pero si se le pulía, sería capaz de todo. Tal vez en el momento que conoció a Danielle Mitterrand, era muy joven y a pesar de eso, su sangre fría en medio de aquella dictadura, donde siempre eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, me llamó la atención. Tiene madera, es arrojada, pensé al verla describir cómo bailaba disfrazada de primera dama. Fernando y yo estuvimos de paso en esa guerra, dijo el parce mirándome fijamente. ¿De paso? Pregunté un poco confundida, estropeada por el cansancio, examinando los ojos del guardaespaldas, siempre alertas. Faltaba poco para que amaneciera y ese es el momento en que, a pesar del insomnio, suelo encontrar paz y rendirme. Ahora no. Ahora me sentía atormentada. Los ojos se me cerraban y sin embargo necesitaba estar atenta e lúcida. Un olor a castañas quemadas venía desde la cocina. Poco a poco se despertaba el fogón y sabía que en breve alguien traería leche caliente recién ordeñada, café y pan artesanal para empezar el día. Sí, esa guerra no nos tocaba, pero ni modo, había que camellar y allá fuimos. Sexo, drogas y rock and roll, de todo había allí. ¿Drogas? No sabía que en la guerra de Angola hubo drogas, exclamé sorprendida. Claro que sí, mucha droga que pasaba de allí rumbo a Europa. ¿O de qué tú crees que se trataba todo esto? Los puentes son, respondió Adrián mirando a su compañero con cara de quien tenía todo el derecho a aseverar lo que decía. Había que ser ciego para no darse cuenta, masculló el Nica desde la ventana, buscando el ángulo idóneo para examinar el paisaje. El parce también vigilaba, pero desde su memoria. ¿Qué te contó tu madre?, preguntó curioso Adrián. Muy poco. Siempre decía que contar era delicado para ella y para los demás. Les dije sinceramente. Bueno, sí, claro, es delicado, sobre todo cuando se trata de un tema tabú como la mayor parte de la historia real de Cuba, desde el 59. Pero fíjate, nosotros que hemos vivido tantas guerras, sabemos que todo eso queda en la memoria colectiva de los veteranos y que algún día, más temprano que tarde, tendrá que salir a la luz. ¿Qué viste allí, Fer? Explícale a Valentina. Mucha mierda, decretó con 2 palabras el centinela alerta. Valentina, los cubanos estuvieron 15 años allí, más de 50,000 hombres y las mujeres, creo, haciendo un cálculo general, no llegaron ni al 10% de esta cifra. Imagínate tú, 10 mujeres entre 100, trató de explicarme Adrián contando con sus dedos. Mi madre vivió un episodio muy feo dentro del avión que la llevaba allí. Un poco antes de aterrizar, alguien quiso aprovecharse de ella sin haber llegado. En el mismísimo aeropuerto comenzaban la cacería. Primero visitas, después las invitaciones, casi voluntarias, pero al final obligatorias. Recuerda que una guerra es ese lugar donde las órdenes no se discuten. Fiestas privadas, cenas y a eso casi siempre le siguen convites para orgías o tener sexo con 2 de ellos al mismo tiempo. Cuando alguna muchacha ofrecía resistencia, aparecían las trampas o el chantaje. Así que ni se te ocurra juzgar a tu madre, porque eso era así de duro como te lo estamos contando, me explicó Adrián, sentándose sobre la enorme mesa. Desde allí vigilaba mucho mejor el ángulo contrario al que podía chequear Fernando. Las drogaban y les tomaban fotos sin ropa para chantajearlas. Si se ponían jíbaras, las mandaban a provincias lejanas o directamente a combate.
Eso significaba que no llegarían vivas a Cuba, o que vivirían en aldeas hasta el final de la misión. Y nadie sabe cuándo sería eso, dijo Fer con una risa entrecortada, sacando su arma para limpiarla, con un paño que alguien había abandonado sobre el sofá cercano a la ventana. ¿Y cómo pudiste entrar a ese país con tu nombre y apellido? ¿La seguridad cubana no supo? Le pregunté infiriendo que él, como siempre, tenía una buena respuesta para mí. No, yo tengo muchos nombres y apellidos, pasaportes adulterados, y cada 2 o 3 meses brindo por un cumpleaños distinto. He muerto y he nacido muchas veces. Apréndete eso bien. Yo soy quien soy. La etiqueta es solo una denominación de origen, indicó Adrián disfrutándose de pies a cabeza, señalando su cuerpo, balanceándose suavemente como un barco en alta mar. Pero, ¿y este nombre, Adrián? ¿Es falso o es tu nombre real? Averigüé entusiasmada mientras me percataba de que él seguía siendo un hombre hermoso. Yo que usted no preguntaba tanto, mija, dijo Fer mirándome fijamente a los ojos sin perder la calma, pero con un tono amenazador, o al menos así lo sentí yo. No, hay cosas que no puedo contar por ahora. Debes saber que a una guerra la mueven muchos resortes. Todo es ideología. Claro que no. Todo no es ideología, claro que no. Detrás de eso siempre está la plática. ¿Oyó bien, mi reina?, dijo el parce sirviéndose el final de la botella de champán y compartiendo conmigo el trago final de su copa. Bueno, dije cambiando el tema, pero sin dejar de pensar en eso, saboreando mi champaña asentada, casi sin burbujas. Yo también pienso que la mujer es un ser humano y que igual a los hombres necesitan de una pareja, un compañero en medio de la guerra. Al pasar los meses se cansarían de la abstinencia sexual, ¿no? Tendrían sus relaciones, aunque sus maridos las estuvieran esperando en Cuba. Sí, claro, y allí era cuando a los maridos les llegaba un sobre amarillo, con fotos y pruebas de que le estaban pegando los cuernos. Eso les costaba el carnet del partido, el puesto, los grados. A muchos les dio por pegarse un tiro. En fin, todas las guerras son terribles, pero en este caso, tú, que has estado allá arriba entre los pejes gordos, ¿me puedes aclarar algo? ¿Qué coño tenían los cubanos que hacer en Angola? Fue ahí cuando Fernando interrumpió la charla, caminando hacia afuera, sin dejar de acariciar su reluciente arma. Ya amaneció, hermano. Me voy a tirar 2 horas para estar listo a las 11, anunció Fer con voz soñolienta. Yo también, anunció Adrián, avanzando hacia el jardín con cara de cansancio. ¡Qué amanecer tan bonito!, vociferé entusiasmada, intentando cambiar el tema. ¿Me puedes prestar la pistola?, pregunté a Fer haciéndome la boba. Las pistolas y las mujeres no se prestan. ¡A dormir! ¡Vamos! ¡Subiendo!, dijo Adrián, haciendo gestos para que me elevara, adelantándose unos pasos más, internándose en el jardín, disparando al cielo gris, espantando los pájaros de la zona. «Buenos días, Pablo Ruiz Picasso», gritó el parce, anunciando que allí estábamos nosotros esa mañana helada, en el mismísimo patio del casillo donde descansa el maestro. Diario de campaña número 22, San José de la Montaña, Heredia, Costa Rica, 1989. La guerra ha terminado, me dije. Ya no hay nada más que buscar aquí. Necesitaba darme un baño, asearme, afeitarme. Me miré en un trozo de espejo roto que permanecía en uno de los austeros baños de la casa de seguridad. ¿Cómo había envejecido? Mi semblante recordaba al de un cadáver. ¿Desde cuándo no me miraba en un espejo? No fue sencillo de identificar mi rostro. La imagen que tenía ante mí, de mí mismo, podía pertenecer a cualquier otro. ¿Este era yo hoy? No me conozco. Necesito que alguien nos presente. Dicen que los ojos son el espejo del alma y los míos estaban hundidos, huecos, carentes de compasión y expectativa. Demasiada barbarie habían presenciado ya. Y todo en aras de la emancipación y el egoísmo. ¡Qué vanidad! Envidiaba la legión de compañeros caídos en esa extraña quimera. Esos, por lo menos, dejaron de padecer. Nosotros, los vivos en apariencia, teníamos el deber de continuar. Este era nuestro maldito patrimonio, la herencia que nos infligieron los mártires, y por ella teníamos que marchar adelante, a pesar de que ya muchos habíamos descartado cualquier ideal. Solo los débiles consideraban el suicidio como única garantía para aliviar el calvario. El resto sucumbía
al canto de sirena de la juerga política o se integraba sin ego el anonimato, confundido en las multitudes. Era un hecho. Tras esta desmovilización estábamos sentenciados a lo peor. Entumecido por la embriaguez y el cansancio físico, regresé a la hamaca, espantado con ese encuentro conmigo mismo. ¿Hace cuánto no tenía noticias de mí? Había que salir de allí. No encontraría más nada que hacer en los alrededores, pero tampoco hice un plan. Nunca imaginé que, de un día para otro, nos desecharan así, como perros viejos o enfermos. Coloqué una botella nueva en el piso y cerré los párpados. ¿Qué me pasa? ¿Cuándo diablos empezó todo esto? La consigna, patria o muerte, se adueñó de mis pensamientos. Escurriendo recuerdos de mi niñez en Cuba, visualizaba la imagen de Fidel Castro, diseminando ilusiones faraónicas desde una tarima en una plaza cualquiera del país, mientras el rebaño vociferaba contestándole eufóricamente: «¡Patria o muerte! ¡Venceremos!». El zafarrancho de combate comenzó el 1 de enero de 1959, con el orador infatigable adueñándose poco a poco de la sangre de cada uno de nosotros. Luego vinieron sus palabras o los intelectuales, y esto definió el descalabro. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Una revolución escrita siempre en mayúsculas. Tu independencia de aquel fenómeno traería consigo censura, persecución, ostracismo, presidio o sepulcro. Desde aquella lejana perspectiva, el cosmos que conocí se trastornó y nunca más la vida de cada uno de nosotros volvería a ser igual. Al ritmo de una conga triste, en medio de las celebraciones de Año Nuevo, desde un campamento militar en La Habana, despegaron 2 aviones DC-4, camino a un exilio incierto. Los pasajeros eran el dispuesto tirano, un mulato criollo que de sargento se coronó autócrata, su familia y sus vasallos predilectos. Escapaban desaforados, sin un pasaje de regreso, y con las valijas desbordadas de patrimonio robado. La insurrección encabezada por Fidel Castro había desmantelado el régimen que desde 1952 se mofaba cínicamente de la Constitución de la República. Al ex usurpador y a sus compinches no les quedaba más alternativa que evacuar. Siguiendo la tradición, comieron uvas y bebieron copas de sidra para celebrar el fin de año. Pasada la medianoche, el Año Nuevo les regalaba 2 opciones: una expatriación instantánea o la cólera indomable de una ciudadanía con cuentas a saldar. De entre las palmeras, los cañaverales y las ciudades encendidas de neones y euforia, el dominio popular tomó el control de las calles. El país se convirtió en un inmenso carnaval donde el jolgorio, el pánico y la anarquía predominaban. Sin la mano fuerte, la infraestructura gubernamental se descomponía. Atemorizados, bandadas de militares y esbirros huían al exterior, mientras los más desdichados sucumbían acosados por el rebaño que, atolondrados por el cambio, se conformaban con el circo del desquite. Paredón y revolución se volvieron palabras cotidianas. El fusilamiento de mi padre fue parte de ese gran espectáculo. Pasa la fiesta y entonces se distinguen los acontecimientos como un amor eterno que nos decepciona, como una promesa que se traiciona a sí misma. Adiós, utopía. Algunos decían que el comandante en jefe estaba mal asesorado, pero ese era el momento de apoyarlo incondicionalmente y darle una oportunidad. Mi padre no fue un hombre visible. Quizás no fue un mito como el Che, Camilo o Fidel, pero fue parte de una insurrección, donde sentía la injusticia. Ahí acudía él, a tomar partido en la oposición. Bajo el gobierno de Batista, fue oficial de la Marina de Guerra. Luego trabajó para el gobierno cubano, también como oficial, hasta que decidió irse al exilio. Desertó de una misión en América Latina y, como muchos de su generación, se estableció en Miami. Allí comenzó a realizar acciones subversivas contra el régimen cubano junto a John Martino y otros elementos de la derecha estadounidense. Intentó, sin suerte, muchos atentados a Castro. Dicen las malas lenguas y varios libros de connotados investigadores que tuvo que ver con el asesinato a John F. Kennedy. Lo cierto es que mi cucho, como otros cubanos, nunca le perdonó al presidente norteamericano las maniobras para establecer un diálogo con Cuba.
Lo consideraba un gesto de alta traición. Yo sé, me consta, que él estuvo ese 22 de noviembre en Dallas, pero lo demás no lo puedo asegurar. Su error fue infiltrarse en las costas cubanas a fines del 63, al entrar por mar junto a otros 3 hombres con la idea de realizar un grupo de sabotajes. Los apresaron enseguida y mi padre fue condenado a muerte después de un juicio sumario donde el tema de Kennedy resultaba el eje central. Era la oportunidad del gobierno cubano de ponerse en buena con los que investigaban la muerte de John F. Kennedy y salir así de uno de los más audaces luchadores por la libertad de Cuba en esos años. Al día siguiente del juicio, un sacerdote vino a visitarlo a su celda. Quería brindarle el derecho a confesar todos y cada uno de sus pecados antes de su travesía a la eternidad. Era este uno de los métodos que usaban los nuevos revolucionarios para enterarse de las maniobras que podrían estarse gestando contra el sistema. El prisionero lo examinó sarcásticamente y bostezó. Para entonces ya era ateo, y lo menos que necesitaba era un párroco ofreciéndole la ilusión de un albergue sobrenatural en el más allá. Hijo, confiésate. Aún tienes tiempo para arrepentirte. ¿Arrepentirme yo? Mire, padre, si trae una pistola, démela, y si no, márchese con su sermón. Hace rato que Dios desapareció de mi universo, interrumpió bruscamente el penado. Hijo, es un error pensar así, explicó paciente el sacerdote que hacía este ejercicio cada mañana de su vida. Si había 2 condenados, seguramente debería haber 2 finados. La equivocación no es mía, padre. La culpa reside en la humanidad, en haber creado, en su imaginario, una deidad tan injusta y cruel que nos satura de calamidades. El mensajero celestial sudaba copiosamente. Un escalofrío mental descarriló sus pensamientos. Si a este infiel lo iban a asesinar por desestabilizar un sistema anticristiano y su vocabulario pertenecía a un ateo empedernido, ¿cómo pensarían los actuales inquilinos del Palacio Presidencial? El clérigo, convencido de no poder socorrer a este espíritu extraño con destino infernal, evocó las frases sagradas de costumbre e hizo la señal de la cruz en el aire, como tratando de espantar a alguna entidad invisible. Se fue cabizbajo por los pasillos del presidio buscando, entre los otros presos, al próximo condenado del día para intentar con suerte que éste sí se arrepintiera de algo o, preferiblemente, de todo. En el transcurso de los días, compañeros de lucha, amistades y parientes trataron de interferir para que se tuviera clemencia con él. Cualquier imploración fue infructuosa. Se rumoraba que fue Castro personalmente quien instruyó a los jueces para asegurar la pena de muerte, porque eran demasiadas sus faltas. Entregar a mi padre fue, en realidad, un gesto de clemencia para con la administración yanqui, un punto a favor de Cuba en las negociaciones internas entre los gobiernos enemigos, una de las tantas movidas que se han mantenido ocultas desde el triunfo revolucionario a la fecha y que, un día, tras la desclasificación de documentos, saldrán a la luz. A inicios de diciembre de 1963 lo fusilaron. Era una mañana lluviosa y de cielo cenizo. El viento arrastraba un tufo insoportable, escama de pescado, sangre de ayer y cloaca vacía. Sus verdugos, uniformados de verde olivo, apoyaban a la revolución ciegamente, pero no ignoraban que estaban a punto de neutralizar a una leyenda épica. Antes de liquidarlo le ofrecieron un cigarro y una venda. Él se negó. No fumaba y deseaba tener sus párpados destapados para llevarse consigo los rostros de sus homicidas. Faltando 1 minuto para el mediodía, el capitán del pelotón de fusilamiento giró las órdenes. 6 carabinas Garand abrieron fuego y la víctima se desplomó ensangrentada. A una distancia prudente, nosotros, sus seres más cercanos, escuchamos el eco de las detonaciones. Afligidas, mi abuela y mi madre se echaron a llorar al cese de los disparos. La anciana cayó desmayada sobre el disparo empedrado de la cabaña, lugar donde cotidianamente sucedían cientos de ejecuciones. Mis hermanos eran entonces demasiado inocentes para percibir la magnitud del suceso. El mayor era yo, y ahí estaba, dando el paso al frente como el hombrecito de la casa, acompañando a mi madre en su dolor, levantando a mi abuela del suelo y a la vez intentando explicarme todo aquello. Hasta el momento había sido solo un muchacho normal de 11 años, transparente, maduro
y estudioso que vivía sin demasiados problemas en mi cabeza. Pero esa tarde tomé 2 resoluciones: dejar de creer en el misterio de la Santísima Trinidad y no reposar hasta exterminar a todos los responsables del martirio de mi padre. Valentina siempre ha querido esculcar profundo, porque dentro de ella se esconde una mata arí criolla. Habría que ser muy estúpido para no darse cuenta de eso. Lo que no le dejo de reconocer a la inteligencia cubana es que a la niña me la mandaron muy bien preparada. Adrián Falcón, o como quiera que le hayan dicho que me llamo, es para ella un verdadero enigma. Y lo sé por cómo me mira. No puede creer que esté intimando con un insurrecto, de derecha o izquierda, como le dé la gana de verlo. Soy ese desquiciado que aparecía en la primera página de los más importantes periódicos del mundo en los 80, trayendo malas noticias a su familia y al resto de la absurda izquierda que hoy ella representa. No importa mi nombre, este soy yo, quien decidió ir en contra de todo lo que entonces era popular, evidente, políticamente correcto, apoyar. Soy un verdadero demente, sí, porque para enfrentar la bipolaridad de Fidel Castro hay que pensar cómo pensaría él, y todo eso terminó desquiciándonos, a sus padres y a mí. A esa hora yo tomaba tranquilamente unos shots de aguardiente antioqueño a una velocidad inusual. La miraba dormir y cada noche me percataba de lo mismo. Ella no se dejaba ir tranquilamente, se rendía con inquietud, y es que tiene, como todas las personas que guardan algo, el sueño frágil. ¿Será una agente en activo o es mi neurosis quien la ve de esa manera? Poco a poco se hundía en el sueño profundo. Era entonces cuando se escuchaba una música divina, la sinfonía de su respiración acompasada. En este instante pienso en el inequívoco sonido de guanabo al amanecer, las olas golpeando una arena poblada de pequeñas piedras cantarinas. Así ella inunda cada noche el profundo silencio de este cuarto. Me asomo a la cama como quien se mira a sí mismo en el agua cristalina del mar Caribe. Ella es todo lo que he rechazado y combatido en mi vida. La tapo con cuidado para no despertarla. Rendida así parece una criatura de 13 años. ¿Cómo habrá sido de niña? Me encantaría ver una foto suya. Acaricio la posibilidad práctica, tangible, esa que ha existido en todos estos años. Mi obsesión de hacer estallar esa islita en pedazos. Si el ánimo de haber puesto uno de aquellos explosivos en cualquier punto estratégico de Cuba hubiese triunfado, tal vez Valentina y yo no nos hubiésemos conocido nunca. Un bombazo en cualquier tienda, balneario, cine, en uno de los aviones en los que ella viajaba. Esa posibilidad existió, y siendo francos, no la habría desperdiciado, porque esa era mi lucha, así como sus padres sostuvieron la suya hasta el final y a cualquier precio. Vamos a ver, Valentina, pensé rozando su pelo cuidadoso. Si estábamos en la contra, es porque existía una guerrilla pagada por los soviéticos, pero protagonizada por tu gente, ¿no? Le pregunté bajito para no despertarla. ¿Acaso tu gente no puso bombas? ¿No mató? ¿No hizo estallar aldeas donde había niños y mujeres y viejitos inocentes? Esa es la guerra, susurré en su oído. Pienso en lo que fue su vida en paralelo con la mía. Mientras su familia construía la revolución, yo construía la contra de todas esas mismas revoluciones. Ella es el resultado de todo lo que yo quise aniquilar. Y aquí está, sana y salva, desnuda y rendida en mi cama, lista para ser degustada. ¿Valentina es la prueba de que nos ganaron? Ya no se sabe quién ganó qué. Ella es un animal de otro mundo, un producto bello y torcido de lo que pudieron llegar a ser. Su teléfono, conectado a la corriente en el piso alfombrado de la habitación, sonó rompiendo nuestra tranquilidad, reventando esa paz frágil que latía en equilibrio con la noche. Valia se despertó rápidamente, tanteó sobre el suelo y lo encontró de un golpe. Miró la pantalla como reconociendo el número y angustiada se incorporó para tirarse su abrigo por encima.
abrir la puerta de la habitación y excusarse al salir. «Es de La Habana», dijo sonriente tratando de ganar mi confianza. «Permiso, debo bajar. Aquí hay muy mala cobertura», me explicó intentando escabullirse para hablar en privado. Saliendo ella, Fer tocó la puerta y puso en mis manos el aparato de escucha. Mi guardaespaldas había esperado con ansias esa oportunidad para sacarla del camino, y ahí estaba, eficiente y oportuno, ofreciéndome la vía perfecta para escucharla. Miré el aparato sabiendo que podía aplazar la escucha, que podía incluso declinar su ofrecimiento, pero mi historial de lobo viejo, mi instinto de conservación, pudieron más que los raros sentimientos por Valentina. Fer, antes de regresar a su guardia, se aseguró de que estaría alerta. Asentí con la cabeza y le dejé ir. Fuimos entrenados en este juego desde el sandinismo y, curiosamente, ahora forma parte de nuestro nuevo empleo. Nos vendemos siempre al mejor postor. Adiós a las armas. Hoy se trata de la plática. Si uno arriesga el pellejo, si eso nos cuesta la vida, mejor que sea a cambio de un buen dinero que asegure a nuestros hijos y a nosotros mismos. ¿No es eso acaso lo que han hecho cada uno de los líderes izquierdistas revolucionarios de América Latina? ¿Qué presidente latinoamericano de izquierda se ha muerto en la miseria? No jodas. Me puse los audífonos y comencé a seguir el diálogo. Sí, te escucho mal, pero te escucho. Dime, preguntó ella a la voz que le había contactado. ¿Pudiste averiguar qué fiesta preparan? ¿Dónde y si estamos o no invitados? Preguntó una voz ronca con acento enredado, escupiendo palabras como lanza disparos una metralleta. Ella hizo una pausa. Respiró. No dijo nada. Continuó atenta pero sin responder. «Canta, chica, que esto cuesta mucho dinero y el presupuesto es bajo», gritó el tipo perdiendo demasiado pronto la paciencia. «No lo sé. Ellos no están en nada. Creo que son retirados. Ahora se dedican a otra cosa. Déjenlos en paz. Desconecten eso». «¡Mierda! ¡Te captaron, puta! ¡Lo sabía! Se lo dije a Rainer». «Ofensas no, por favor. Esto lo hago porque quiero», respondió con la voz rajada. «No te engañes, lo haces porque no te queda más remedio», dejó claro el oficial. «¿Qué me puede pasar? Ya no tengo nada que perder», le respondió segura. «¿Cuándo regresas? Ya se perdió tu pasaje de 15 días y no aparecen más reservas tuyas en el sistema. Lo acabo de verificar», gritó el tipo con mucha autoridad. «Macho, mira, te juro que aún no tengo fecha», explicó Valentina, quien en realidad no sabía cuándo sería su regreso. «Como te quedes, como pidas asilo, como formes un ataquito con la prensa, te vamos a buscar donde te escondas. Tú sabes que podemos, ¿eh? No se te olvide nunca. Te vamos a encontrar. Tú lo sabes, ¿verdad?», preguntó aquella voz. «Sí, claro que lo sé. Siempre lo he sabido. Pero eso no sucederá», sentenció segura. «Regresaré, pero a mi tiempo», explicó al compañero que la presionaba del otro lado de la línea. «Ya sé que te pasaste de bando, pero lo vas a lamentar. Y no te imaginas cuánto», la amenazó el oficial. «¿A qué bando? Deja la tragedia. Esto no es una serie de televisión. Te repito, esas son ya personas retiradas. Se han portado bien conmigo. Es todo. Comunícaselo a Rainer. Dile que no hay lío. Que se relajen. Solo eso, ¿ok? Oye, aquí se comunica lo que yo crea se debe comunicar. Estás en peligro y nos pones en peligro a nosotros. ¿Me escuchaste, Maura?», preguntó el agente. «El mundo cambió. Ustedes son unos anticuados. Déjame dormir en paz, que aquí son las 5:00 de la madrugada», gritó ella colgando con furia. «¿Maura? ¿Maura será su nombre de guerra?», pensé detenidamente poniendo en orden los acontecimientos. Ella había firmado los papeles de las obras como Valentina Villalba, con lo cual Maura era seguramente su nombre de guerra. Me bebí de golpe el final de la botella de aguardiente y bajé por las escaleras corriendo. Yo sentía, como hace décadas, los pasos de Fernando detrás de mí. Al llegar a la calle le grité: «Esto es un problema mío. Déjame solo. No pasará nada. Vete al hotel, descansa tranquilo. Es solo una mujer desarmada. Retírate, por favor, y descansa», le ordené para que se mantuviera lejos. La pequeña callejuela del hotel estaba desierta. Ya amanecía, pero aún el ocre de las lámparas de gas cubría los muros.
Los edificios se alzaban a mi paso agrandando las sombras. Un frío inhumano entumecía mis pies y mi cara. Caminé a prisa revisando los restaurantes y negocios aún cerrados, pero Valentina había desaparecido. No quise darme demasiada prisa porque París se encuentra demasiado sensible después de los atentados. A esas horas un hombre corriendo resultaría sospechoso. Apuré el paso y la encontré al cruzar la calle frente al puente que lleva a Notre Dame. Ella era ella. La descubrí adentrarse en uno de los pasadizos oscuros que dan al agua, corriendo sola escaleras abajo, tratando de alcanzar el Sena. Diario de campaña número 23, Centroamérica, julio a diciembre de 1989. Para la insurgencia nicaragüense, el Plan Arias no disminuyó el genocidio sistemático de sus militantes. La jerarquía del FSLN, envalentonada por el incomprensible silencio que mostraban los organismos internacionales comisionados en verificar que se cumpliera el armisticio suscrito, engendró pequeñas células consagradas a aniquilar a todo guerrillero intransigente que les significara una amenaza. El sistema fue efectivo y, de no ser por la astucia de Ulises Carballo, es muy probable que al comandante Cascabel lo hubieran asesinado. Sin vanidad alguna, Sopilote me detalló la situación. Decodificamos una orden de exterminio contra Cascabel por parte del Ministerio del Interior, dando las mismas coordenadas que tenemos en el centro de comunicaciones referente a su paradero, divulgó el técnico. Desde hace rato mi intuición daba luces, sutiles evidencias de que nos habían infiltrado. Es por eso que desde junio me di a la tarea de falsificar las posiciones geográficas de sus destacamentos y la del resto de los otros comandantes. El mensaje que interceptamos contenía los mismos grados que yo alteré. ¿Tienes alguna noción de cómo obtuvieron la información? Tuvo que salir de nuestra gente. No hay de otra. Y el único que recién estuvo afuera fue Gaspar Mendieta. Repite la trampa e inventa un pretexto para que pise la calle. Manténme informado, ¿ok? Ordené sabiendo que el ex somocista era experto en urdir este tipo de estratagemas. Gaspar, queremos enviarle una carga marítima a la tropa de Cascabel. Transmítelo a su radista. Así, con mucha naturalidad, fue puesto a prueba el sospechoso. Tan pronto Gaspar se alejó de nuestro círculo de acción, comenzó a salirse del libreto, y cuando pensó estar fuera de peligro, se detuvo en un teléfono público, balbuceó algunas frases y, acto seguido, deambuló sin rumbo dando un recorrido innecesario por el pueblo. Se detuvo por fin en un café de San Pedro y se instaló en una mesa a conversar tranquilamente con cierto sujeto que yo, a una distancia prudencial, supe reconocer. El radiotelegrafista hablaba con Ariel Fuentes. Ese fin de semana Ulises le concedió un día libre a Mendieta para que visitara a su cónyuge. Pasada la medianoche, mientras el fariseo dormitaba tranquilamente con su esposa, un vehículo totalmente apagado se estacionó frente a su casa y desde el interior les disparó a ciegas. Las balas averiaron las ventanas y las paredes, pero la pareja no sufrió ni un rasguño. Eso sí, en el momento en que los detectives finalizaron la acción, Mendieta empacó sus pertenencias y emigró con su mujer a Canadá. A Fuentes lo abandonó su buena estrella. Mientras transitaba por la puerta de emergencia de un hotel custodiado por un trío de guardaespaldas, se desplomó justo en las escalinatas. Un pequeño incendio brotó en el dormitorio contiguo a su habitación. Al oír el aullido de una alarma de fuego y descubrir las nubes de humo, él y su comitiva decidieron evacuar. Entre la confusión, yo mismo, vestido de mesero, me arrimé sigilosamente y le incrusté una daga en el hígado. En cuanto le di piso al chileno, Santiago me ubicó. «Apuñalaron al allendista. ¿Sabes algo de eso?», preguntó curioso. «¿A quién?», dije haciéndome el desentendido. «A Ariel Fuentes», contestó impaciente, explicando algo que obviamente yo debería saber. «Primera noticia», solté con cara de asombro. «Sí, lo raro es que el gobierno no se ha pronunciado sobre el incidente», comentó Santiago.
Lástima que no murió antes, respondí con total sinceridad. El siaco me miró circunspecto y advirtió: tengan mucho cuidado con lo que hacen. No vamos a tolerar un Líbano en un suelo tico. Hay que acatar al pacto. Para eso se firmó. ¿A cuál pacto te refieres?, pregunté con sarcasmo. Vamos, Adrián, no te pongas en esa posición. Los soviéticos no aguantan un round más. No tienen rublos ni para un galón de vodka. Abre los ojos, la democracia está de moda. Solo veo falsedades. Ojalá fuera escritor para denunciar toda esta hipocresía. No pierdas tu tiempo. ¿Sabes cuántas historias se imprimen anualmente delatando supuestas anomalías de la agencia? ¿Y al final qué? No sucede nada trascendental, y todo queda tapado. En cierto modo, nos fascina que pregonen lo infame que somos, porque así nos respetan más y nos temen, declaró satisfecho Santiago, con su media risa bailando en la cara y un marcado acento norteamericano. Además, lo importante es que obedezcan las reglas del juego. Aunque aún nos controlamos a los camaradas, a ustedes sí. Esto existe mientras nosotros creamos que deba existir. Si se da otro evento similar, les cortamos toda asistencia. ¿Ok, man?, me advirtió tajante con sus ojos fijos en los míos. Queremos implantar estabilidad y no vamos a permitir que ningún cabrón la malogre. Acuérdate que tu intervención en esta empresa es voluntaria, así que acepta el resultado, y si no, reserva un pasaje de avión y vete. Este triunfo no es más que un espejismo. ¿Crees que puedo aplaudir cuando los Ortegas tienen licencia para atacarnos y nosotros estamos amarrados de pies y manos sin poder reaccionar? ¿Me quieres decir que no tenemos derecho a defendernos? Lo emplacé con mi verdad, pero la gente decidió no escucharme. Interpreta lo que quieras, irrumpió Santiago, y sin malgastar otra palabra más en mí, se marchó. A partir de esa conversación empecé a experimentar una melancolía aguda y recurrente. La realidad me trituraba. Eran demasiadas las incoherencias, demasiadas las injusticias y bien irrespetuoso el permisivo libre albedrío con el que operaban los sandinistas, incluso ante los ahora impasibles oficiales de la CIA, los mismos que me habían reclutado para combatirlos, para prevenir el comunismo en Centroamérica. Tenía la impresión de que todo se contaminaba, de que todo se fusionaba y se volvía lo mismo. Fue entonces que comprendí hacia dónde nos movíamos. No estaban redireccionando sobre un mismo tablero. Ya no se trataba de ideales. El ser humano apostaba hoy por la inmolación ideológica. A nadie le interesaba defender algo con vehemencia. Los intereses y el dinero lo contaminaron absolutamente todo. Y yo tenía la impresión de pelear todo, de pelear solo, como un loco perdido en mis ideas, aislado, mientras todo allá afuera ocurría como una simple transacción monetaria. No me sentía bien interpretando mi papel en ese escenario, y para colmo, un suceso acabó de rematarme en plena crisis personal. Sucedió que, en abril, en medio del enfrentamiento entre el pelotón del comandante Lionel y un batallón del EPS, intercepté una mochila llena de mapas, papeles y un radio. El destino quiso que todos estos documentos cayeran en las manos de uno de los pocos que podía ver literatura detrás de algo que parecía solamente un botín de guerra. Revisando todo aquello, descubrí un sobre sellado que me borró todo vestigio de esperanza. Era una carta dirigida a la madre del dueño del Mortal, un recluta de apenas 20 años de edad, humilde por el modo en que escribía, quien sucumbió a causa de un disparo en la aorta durante la escaramuza. La hoja de cartulina amarillenta, escrita a lápiz, sobrevivió a aquel combate estrujada y salpicada por el chorro de sangre que soltó el joven asesinado por nosotros. La página rayada con sus ideas despedía un tufo a tierra de cementerio y agua de flores podridas. El contenido decía: 29 de abril de 1989. Nueva Guinea. Saludos. Mamá, espero que esté con buena salud. La extraño muchísimo y siempre pienso en usted. Quisiera estar acurrucado en sus brazos, pero esta cochina guerra no me lo permite. Presiento que tengo los minutos contados y no quisiera que la novedad la sorprenda. No deseo preocuparla, pero le juro que tiemblo de miedo. Veo la muerte ambulante, sediente a mi alrededor. Pero la ironía, mamá, es que estamos matándonos entre hermanos, sin uniformes. Somos el mismo cachimbo de ciudadanos
que uno se topa de un extremo a otro del país. Esto es un infierno terrestre, así que por favor, rece por mí y por el bienestar de la patria. Ruéguele a Dios que nos salve. La adoro, su hijo, Osvaldo Reyes. Postdata. Salúdeme a Rosita Cantillo. Dígale que jamás la olvidaré. Terminada la lectura, destapé una botella de whisky y me emborraché. Un desplome de cinismo envenenó mi mente y me extinguió lentamente la voluntad que me había traído hasta el escenario de batalla. Ese infinito por qué, ese pretexto que te permite guerrear sin demasiado miedo, convivir con la posibilidad de la muerte y vivir ilusionado con la victoria a un mismo tiempo. Desanimado, comencé con ataques de insomnio e inapetencia, no descansaba lo suficiente y vacilaba en realizar los proyectos concebidos. Por último, corté toda comunicación con mi familia y empecé a beber scotch desenfrenadamente. A veces, acompañado por miembros de mi banda, visitaba cantinas en arrabales marginales. En más de una ocasión tuve duras peleas con pendencieros vulgares, batallas estúpidas y descarnadas. A ninguno de mis colegas le hubiera sorprendido que un día amaneciera tieso en una morgue. Era tan evidente que mi alma de guerrero me estaba abandonando. Tendría que correr tras ella para recuperarla. Preocupado por mi deterioro, Santiago, empleando el pretexto de que unos analistas en Virginia querían interrogarme, me envió a Washington, D.C., pero el ambiente burocrático me sofocó aún más. Durante del viaje ni siquiera visité o llamé a mis niñas, familiares, ni a los antiguos colegas. Regresé mucho peor de lo que me fui. Para colmo, el 3 de agosto los sandinistas proclamaron que celebrarían elecciones libres. Como resultado de todo eso, un segmento considerable de los líderes de la resistencia terminó de acomodarse con la nomenclatura marxista. De por sí, a diario surgían negociaciones entre ambos bandos, que se unían rumiando minuciosamente las opciones disponibles para dividirse la república. Paralelamente, los emisarios de las grandes potencias inmiscuidos en el proceso repartían, sin discriminar, dádivas económicas para reducir cualquier brote de hostilidad que germinara, mientras que una sarta de intelectuales de las más diversas ideologías predicaban con entusiasmo los beneficios de pacificar a Centroamérica. Al mismo tiempo, las patrullas de la seguridad del Estado continuaban sitiando impunemente a columnas guerrilleras como la nuestra, y nosotros debíamos mostrarnos pasivos por las órdenes explícitas de los superiores y aliados de no contraatacar. En diferentes sectores del Frente Sur aparecieron 3 caudillos ejecutados. Los combatientes, abatidos por completo, desertaron en masa para regresar a la vida de pueblo. Solo una minoría, bajo la regencia del legendario comandante Ganso, decidió sabotear la patraña, entre ellos el comandante Cascabel. «No voy a rendir a mis tropas», declaró Cascabel desafiante mientras discutía conmigo en un escondite secreto en las inmediaciones de Limón. El cabecilla acababa de regresar de la montaña por mar en una panga. Olía a salitre y estiércol. Su pelambre le llegaba hasta los hombros y sus ojos destellaban malditos, con una furia implacable. Todo conflicto desgasta, hermano. Los piris ganaron en el 79 por una serie de factores externos que inclinaron la balanza a su favor, sin contar que las ciudades se sublevaron. Pero nosotros fuimos el otro lado de la moneda. Seguimos estancados allí, apilados en las zonas rurales, tildados de ser fantoches del imperio. Por eso fuimos camino al irremediable descalabro político. Yo lo pronostiqué desde que empezaron los pactos y los acuerdos. «Pero desarmarnos jamás», afirmó Cascabel sin ánimo de cambiar de opinión. «Muchos de tus compañeros llevan meses regateando con Managua», le expliqué sinceramente. «No todos», me corrigió. «Ya esto está arreglado, de una forma u otra, quieras o no. Tendrás que entregar las armas y los sandinistas seguirán gobernando por años. Ya lo verás. Tiempo al tiempo», vaticiné tranquilo. «¿Y vos qué pensás hacer?», averiguó Cascabel. «No sé. No me atrae reforzar una armonía ficticia, ni exacerbar la violencia. Los cheles me han ofrecido trabajo en otros programas, pero la verdad estoy indeciso. Francamente, si no fuera por ti y por Víctor, dudo mucho que aún estuvieran aquí. Ya nada de esto lo siento como mi causa. Nada de lo que veo se parece a lo que yo elegí como batalla». Cascabel me miró desconcertado y soltó.
Jamás pensé escucharte hablar así, Adrián. Yo mismo no salgo del asombro, admití, pero estoy convencido de lo que digo. Esto ya se acabó. Y si no me equivoco, aquel que no acepte esta pax romana será el blanco en la mira de un francotirador ideológico. Quedarse será un suicidio, créeme. Una expresión de escepticismo invadió la cara del maquis, que, descorazonado, murmuró: yo daría incondicionalmente mi M16 por un saco de semillas y un tractor, si hubiera garantía, si hubiera un ápice de seriedad, si supiera que hay verdadera conciencia por constituir una democracia real. Pero mi olfato indica todo lo contrario. Por eso no me voy a dar el lujo de capitular. Haz lo que tengas que hacer. Al final, esta es tu guerra, admití agobiado. ¿Sigo contando con tu respaldo?, averiguó un poco intranquilo. Hice una pausa prolongada. Un tiempo preciso que me sirvió para meditar. Entonces, con una mirada que abarcaba más allá de los confines de nuestra conversación, admití con amargura: sí, a pesar del cansancio. Y nos abrazamos conmovidos, sabiendo que estábamos profundamente solos en este camino. En los días siguientes, Cascabel y yo sostuvimos una serie de diálogos con los pocos cabecillas que aún eran partidarios de continuar la lucha. Tras una tertulia que concluyó casi al amanecer, mientras viajábamos haciendo recuento por una autopista solitaria, intentó emboscarnos una camioneta. Matones no identificados iniciaban una persecución silenciosa, pero como quien venía manejando era yo, un verdadero neurótico de desconfianza, detecté por el retrovisor que una metralleta nos apuntaba desde otro vehículo. Nos perseguían en medio de la nada. Instintivamente pisé los frenos, mientras que Cascabel, sin necesidad de una señal y al unísono, desenfundó su Glock 9 milímetros. Por el exceso de velocidad que traían, se adelantaron a nosotros e hicieron una maniobra suicida, intentando cerrarnos el paso de la carretera. Pero aceleré sin tener en cuenta que podíamos estrellarnos contra ellos, y en un zigzag logré burlar el peligroso obstáculo, dejándolos rezagados en medio del camino. Escapamos ilesos, pero era notorio que el cerco se nos estaba achicando. Tras el percance, Cascabel y yo convocamos a Víctor y a otros militantes a una hacienda que teníamos dispuesta para las conversaciones, justo al nordeste de Ciudad Quesada. Es evidente que nos han traicionado. Ni Bosch ni Gorbachev quieren más sangre en su camino. ¿Quién lo diría? Después de ser los grandes enemigos, ahora se encuentran en regio romance y de un día para otro, sin explicación, nos piden que cumplamos sus órdenes. Se han propuesto descolmillar a todos sus satélites. Al este y al occidente dejarán de pertrechar a sus subordinados, y no creo que esa política sea saludable a nuestros objetivos. Honestamente yo lo dudo. Me apuesto que Nicaragua se verá sumergida en una profunda miseria. Todo esto y más fue lo que le dije a mis compañeros durante el debate. Estoy de acuerdo y por eso es indispensable que intentemos desarticular el contubernio, agregó Cascabel. ¿Pero cómo?, preguntó Montero un poco aturdido. Rolando Campos, a quien habían invitado para que participara con nosotros, habló con franqueza. Señores, yo he cooperado siempre sin reclamar un centavo. La razón principal ha sido salvar a mi país de esta mierda de expansión socialista. Para mí la resistencia ha prevenido este avance. Pero si la desbandan tal como se proponen, se acabó el asunto. ¿No creen? Desde hace rato vengo diciendo que entre todos recolectemos dinero y tracemos una estrategia independiente de todo el mundo para sacar esta componenda del camino. ¿Y con la plata qué hacemos?, preguntó Cascabel. Aniquilar a quienes se hagan eco de instaurar la falsa paz en el terreno, explicó Campos. ¿A quiénes? Explícate mejor, indagó un lugarteniente de Cascabel. Gente de la UNO, políticos como Alfredo César, Brooklyn Rivera o Calero. De mi lado, al propio don Oscar. Del bando leninista, a Borge, Daniel o Humberto. El coloquio terminó con la salida del sol. Unánimemente votamos por implementar la idea de Campos y elegimos a Cascabel para organizar una célula capaz de encarnar las acciones, pero como siempre, entre los partícipes de la confabulación se encontraba un infiltrado, un asalariado encubierto del Departamento de Defensa norteamericano, que describió con pelos y señales en su reporte el bosquejo de lo que se estaba engendrando. Inmediatamente Ramiro se comunicó conmigo. Adrián, ya estamos al tanto de todo, en especial de la táctica que piensan implementar contra lo que nos hemos propuesto establecer en la zona,
Y de verdad, eso es inaceptable. ¿A qué idiota se le ocurrió esta idea? Dile a Cascabel que, si emprende este tipo de campañas, personalmente le entregaré a los Piris la dirección exacta donde están acantonadas sus tropas. ¿Y tú? ¿Cómo pudiste enrolarte en esta locura? ¿Te imaginas el daño que causará si esto saliera a relucir en la prensa? ¿Se te olvidó que estás en nuestra nómina? Tu foto y tu nombre serán titulares y nuestras siglas serán pie de página en los más importantes periódicos del mundo. Encogí mis hombros y sin emitir un sonido dejé escapar una sonrisa tétrica pensándome en la portada del Times. Ramiro lo interpretó erróneamente. Pensó que le estaba faltando el respeto y encolerizado me amenazó. Te garantizo que, si nos desobedeces, te vamos a deportar. No esperé a que el prusiano terminara de desahogarse. Mudo y cabizbajo, le di la espalda y me fui a contarle todo a Cascabel. El 9 de noviembre comenzó a gritarse el muro de Berlín y con él la doctrina que representaba. Al día siguiente, Camilo Berrios me localizó y durante un almuerzo en un restaurante de la capital hablamos del tema. ¿Qué te parece cómo se cayó el muro?, preguntó Berrios. Bueno, en realidad no se cayó, lo tumbaron, expliqué poniendo las cosas en su sitio. Parece que la perestroika va a fragmentar a la Unión Soviética, le dije sin que me quedaran dudas de aquello. Celebremos, pues, exclamó Camilo muy contento. Sinceramente no tengo motivos para festejar, dije cortándole el impulso. No seas tan negativo, me contestó intentando contagiarme con su ímpetu. Lo que soy es pragmático. ¿No ves el desastre que hay formado en Centroamérica? Pase lo que pase, pero Europa, América Latina seguirá condenada a estrellarse contra los arrecifes. Aquí el muro es otro. Comprendo lo frustrado que estás, créeme que lo siento. Esto está negro. Has hecho lo que puedes, Adrián. Lo sé porque también lo he vivido. En los años 60 yo mismo fui testigo de cómo los gringos manipularon nuestras ilusiones. Recuerdo que recién emigrado de Cuba, la CIA me alistó. ¡Qué alegría sentí! Yo, como la mayoría de la diáspora, anhelaba que Langley nos patrocinara con un buen fajo de dólares y una carte blanche para arremeter contra Castro. Este tipo de patrocinio sucedía a menudo, pero nunca fue suficiente para los cubanos. En mi opinión, nos embelezaban con absurdas expectativas, con planes infantiles y tontas quimeras, mientras por causas que desconozco, siempre terminan protegiendo a Fidel Castro. Si de verdad alguien hubiese querido destronarlo, con un simple disparo, teniendo en cuenta la cercanía con la isla, ante la locura y desestructura de los pasos o planes de ese barbudo impertinente que se cree el mismísimo Mesías, lo hubiesen asesinado y punto final. Por eso, mi querido Adrián, me dediqué a jugar al duro, pero al capitalismo. Y de verdad, ante el rictus de amargura que detecto en su Sueños, ojos de sapo pura, ojos de sapo. te sugiero que hagas lo mismo. Deja ya el disfraz de Quijote y ponte el traje de empresario. Si no me escuchas, la vida te pasará una cuenta impagable. Y ahí me dio un consejo que no apliqué enseguida, pero que marcó el resto de mi vida. No sé qué decirte, Camilo. Últimamente no sé qué hacer. Solté con toda mi franqueza. Aún estás a tiempo de recobrar tu salud mental. No te inmoles por gusto. Tienes familia que atender. Eres un hombre culto y agudo. Ya ves cómo está el panorama. Todo esto es una broma de mal gusto. Cuando termine vendrán otras con nuevos villanos y nuevas alianzas. No te asombres si un día, no muy lejano, los rusos y los americanos unifican sus fuerzas contra los islámicos o los chinos. Pero bueno, Adrián, todo eso es decisión tuya. Soy un hombre respetuoso de las determinaciones ajenas. Por eso mismo me fui de Cuba. Allí nadie respeta la individualidad del otro. Pasando a lo que nos ocupa, vine a avisarte de dos situaciones complejas en desarrollo. Una, los cheles me pidieron que te aconsejara porque están perdiendo la paciencia contigo. Piensan que estás descontrolado y que en cualquier momento vas a meter la pata. Tienen motivo, le confirmé seriamente. ¿Y? Preguntó Camilo. ¿Qué quieres que te diga? Pregunté transparentando mi angustia. Camilo se quedó mirándome en silencio por unos minutos hasta que añadió. La otra cosa que te quería decir es que los ticos te van a encausar por violar una pila de leyes. Quieren apaciguar los ánimos de los cubanos y tú eres parte de ese experimento. Ya había oído de ese rumor, respondí sin sobresaltos. No, no son rumores, Adrián, me aseguró Berrios. Ándate con cautela. Para mí ya todo aquello era de poca importancia. No quería morir, pero si sucedía estaría bien. Era parte del juego, un episodio más, coherente con mi biografía.
Andaba apático, pisando entumecido sobre los pocos eventos que ahora nos acontecían, canturreando afligido aquellas trovas de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, esas que tantas veces nos invitaron a la lucha, temas compuestos para ciertas tropas supuestamente consagradas a las izquierdas latinoamericanas. Pero los compositores deben saberlo de una buena vez. Todo cambia tanto en una guerra que entre cuerpos muertos y degradaciones morales e ideológicas, las canciones no tienen dueño ni remitente. Son solo eso, tablas de salvación para cualquier guerrero. Nos sirvieron a todos por igual para combatir con arrojo, contras que se sienten revolucionarios y revolucionarios que terminaron siendo contras de sus propias revoluciones. Cantamos, entonamos los mismos poderosos versos al calor del combate. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse, entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Como ya no estaba en medio del tiroteo, me sentía fuera del juego. Y fue entonces cuando empezó a darme lo mismo todo. Que en Panamá saltaran indicios de una posible intervención dirigida por el Pentágono, que avisaran sobre la ofensiva marxista que empezaba a propagarse por El Salvador, e incluso las repercusiones internas que se vislumbran en Cuba a propósito del juicio del general Ochoa. Si algún socio me comentaba sobre la pacificación de la región, respondía que la paz no era más que un sinónimo de muerte. Más que nunca hice mía la frase que una vez dijera el guerrillero colombiano Rodrigo Lara Parada: la paz fue sellada de la misma manera que se inició, por arriba e impuesta a los de abajo. Fue la paz de los sepulcros. Diario de campaña número 24. San José de la Montaña, Heredia, Costa Rica, diciembre de 1989. Washington había intervenido a capricho en Nicaragua, aún antes de que ésta estableciera su constitución. La administración Reagan, recién electa, renovó la franquicia, según dijeron, debido a la necesidad de tronchar la logística procedente de Managua hacia la insurgencia salvadoreña. Para el presidente y su gabinete, circundar la arremetida marxista que se desataba en la región se convertiría en una prioridad estratégica y, en consecuencia, adoptarían un programa soberbio titulado La Tercera Opción. La estrategia, conseguida por un plenipotenciario jubilado de la CIA, mostraba otro camino, pues como era improbable que ni el este ni el oeste se bombardearan con misiles nucleares, ni se enfrentaran cuerpo a cuerpo en los campos europeos, había que patrocinar a todo rebelde antagónico a los satélites dirigidos por los rusos. Ese era el modo de debilitarlos. Fue así que aparecieron desde Angola hasta Afganistán múltiples Vietnam. Era el dogma guevariano, pero a la inversa. Nadando en la corriente de esa doctrina, los gringos me otorgaron una patente de corso y yo la acepté. Ese día, tras aceptar la propuesta, bailaba lentamente pisando boliches rojos y verdes bajo los árboles de un desamparado y ruinoso parque donde ya ningún niño se acercaba a jugar. Y entonces pensé, ¿cómo ha pasado el tiempo? Han llovido acontecimientos, he vivido sin detenerme, sin pensar en mí mismo desde que coloqué, como aficionado, aquel primer petardo de juguete hasta este instante en que la CIA viene y me recluta, ya profesionalmente. Es la misma detonación sostenida sobre el cielo de mi vida, única y reconocible descarga que primero parecía infantil y luego fue madurando con el tiempo. Espero que al final de su viaje este cometa desquiciado que aún sobrevuela mi cabeza no termine aniquilándome con su estallido. La metamorfosis de revolucionario a artesano profesional es lenta, y para que se consuma hace falta la oferta de un Mefistófeles y un alma dispuesta a venderse en el momento preciso. El revolucionario que se destaca por sus artes, en muy raras ocasiones alcanza el poder al estilo de Menachem Begin. Su destino casi siempre lo lleva a morir violentamente, a guardar prisión, a estudiar en la oscuridad el proceso por el cual se ha alistado en la batalla, a licenciarse desengañado o a transformarse en un tipo de corsario sofisticado, simple, grotesco, pero corsario al fin. El cansancio doblega su perseverancia y muchas veces
nos cobija bajo la sombrilla de un padrino todopoderoso que resguarda y orienta. Siempre retendré en mi mente el pronóstico que el profesor Prado me hizo mientras yacía moribundo en el hospital. Aquello de que, si me alineaba con los gringos, lentamente terminaría encadenando mi autonomía y filosofía propia. Lamentablemente tenía razón, aunque, por mi personalidad, nunca logré fusionarme con ellos. Mi adicción por la venganza, la aventura y el poder evitó que me apartara de la verdadera independencia. Yo, al igual que un regimiento de mercenarios insignes de todo este continente, nos matriculamos en la fraternidad más subversiva del siglo XX, y allí descubrimos otra dimensión, el sistema infalible de desestabilizar repúblicas adversas. Mientras el mundo santificaba las revoluciones y sus grandes actores, barbudos, disfrazados de verde olivo, nosotros encarnamos su reverso. Frente a frente, en el campo de batalla, no nos dimos cuenta lo parecido que éramos. Estábamos demasiado cerca espiritualmente para permanecer siendo eternamente grandes enemigos. Padecíamos el drama de un continente sin solución, y esa pandemia no se curaba, aunque te pasaras de bando o te adoctrinaran para seguir en él. Dispararnos, aniquilarnos unos a otros no era la solución. Al pasar de los años encontré a muchos de aquellos personajes antagónicos que relataban sus hazañas sin saber ante quién hablaban, con esa malformación que posee la memoria de guerra, donde las cosas pierden su verdadera proporción. Escuché narrar batallas donde yo mismo moría, los vi confesar sus dolores postreros, y mientras lo hacían me percaté de que, más allá de las diferencias ideológicas, refiriéndome solo al conflicto humano, ambos bandos nos parecíamos sobremanera. Tal vez ahí radicaba la imposibilidad de solucionar el conflicto en Latinoamérica. Los contra y sus enemigos tenían gustos e ilusiones comunes. Fuimos héroes de la misma tierra. Hoy para ambos, la sensación de estafa, la decadencia ideológica, la pérdida de la familia, la doctrina devaluada, los líderes extraviados en el laberinto de la muerte física o moral, desmontan para siempre el verdadero concepto de los bandos. Nuestras tristezas comunes nos han articulado en ese escenario latinoamericano donde ya no hay ganadores ni perdedores. Me veo en ellos, ellos se ven en mí, y percibiendo todo esto en retrospectiva, es indudable resumir cuánto me había equivocado. ¿Qué más se podía esperar de un forajido lleno de venganza? Quizás no fui más que cierta especie de samurái depreciado. ¡Qué bochorno! Si mi padre hubiese estado vivo. En Jamaica, en los aventureros días que viví con McNair, quedé hechizado por una composición de Bob Marley titulada Ambush in the Night, en la que predicaba la forma sutil en la que las naciones poderosas nos ahogaban en eternas trifulcas. Nos sobornan con sus armas, piezas de repuesto y divisas, y somos tan ignorantes que siempre nos confunden. A través de estrategias políticas nos mantienen famélicos, y cuando llega la hora de buscar la cena, tu hermano se convierte en tu peor enemigo. Yo sabía todo esto, pero seguía adelante. Cada batalla me lanzaba más contra la realidad, como tira la resaca al surfista contra el diente de perro. Lo lanza una y otra vez contra las hirientes rocas de la costa, llenándolo de heridas, desgarrándonos en una danza demasiado cruel. Así hemos resistido. Nicaragua, miércoles 7 de marzo de 1984, en las riberas del río San Juan. Quería estar seguro de que muchas de las cosas que aparecían en mi mente fueron vividas y no inventadas. Entré a uno de mis nichos donde guardaba con celo el diario de campaña, Río San Juan. Al amanecer ordenaron nuestro traslado hacia una nueva posición. Obedecimos la orden mojados y sin desayunar. El punto nuevo no ofrecía defensa alguna en caso de un contraataque, pero estábamos mucho más cerca de la orilla del río. A pesar de la fatiga, ubiqué una trinchera natural. Me cobijé tras un árbol inmenso derribado en la tierra. La escuadra que me acompañaba estaba compuesta por Bismarck, con un RPG-7, Matías, con un lanzagranadas M79, Canino, con un AKM. Al amanecer ordenaron nuestro traslado hacia una nueva posición. Obedecimos la orden mojados y sin desayunar. El punto nuevo no ofrecía defensa alguna en caso de un contraataque, pero estábamos mucho más cerca de la orilla del río.
A pesar de la fatiga, ubiqué una trinchera natural. Me cobijé tras un árbol inmenso derribado en la tierra. La escuadra que me acompañaba estaba compuesta por Bismarck, con un RPG-7, Matías con un lanzagranadas M79, Canino con un AKM, y el zurdo, Darío, Toño, Emiliano, Chávez, David, Julián, portando AK-47 y granadas de mano, y yo con 2 LAW, unos poderosos cohetes antitanques desechables y además de todo aquello, una granada simple, un Kalashnikov y mi Colt 45. Aproximadamente a las 6:15 me escurrí a cagar, y cuando ya había terminado y llenaba mi cantimplora con agua, salí por un trillo donde apareció Montealegre y me previno de que alzáramos la guardia porque le habían avisado que el barco se aproximaba. Transcurrieron solo 5 minutos cuando de repente reventó un tiroteo a unos 1000 metros de nuestro flanco izquierdo. Un poco más tarde confirmamos que era la escuadra de Manuel quien atacaba a una patrulla sandinista. La balacera fue breve y tan pronto concluyó, brotó como un milagro cristiano la barcaza que teníamos que ultimar. Me arrastré como un gato por el matorral, levitando sobre el lodo hasta encontrar el sitio perfecto para disparar. Activé la bazuca, ajusté la mira, estabilicé mi respiración y suavemente apreté el gatillo. El proyectil dio en el blanco reventando la cabina de navegación. Un estruendo magnífico estremeció la selva, y a ese sonido le siguió mi potente grito de ¡Viva Sandino! Acto seguido, vi a una persona ensangrentada tirarse al agua, y mis compañeros abrieron fuego al cuerpo en penumbras, mientras la corriente se llevaba la embarcación averiada. No me fue necesario emplear el otro cohete. Nuestra obra estaba concluida. Durante la retirada, una terciopelo se interpuso en el camino, y sin chistar, Toño la decapitó con su machete. El asalto fue todo un éxito y nosotros solo tuvimos una baja. Otro guerrillero anónimo sepultado a la intemperie y sin ceremonia. Un hombre más. Una maldita vida más. Ahí comprobé que aún conservaba un ánimo intachable para luchar. Recuerdo que al día siguiente del ataque puse la radio intentando encontrar música clásica, pero me quedé colgado en un noticiero local donde generalmente nosotros éramos los protagonistas del episodio diario. En efecto, el locutor anunció que durante la escaramuza habían muerto 4 militares y 3 civiles. Me sentí extraño. Nunca había ultimado a un inocente. Sin embargo, lo archivé sin un ápice de remordimiento. Tal parecía que había extraviado mi conciencia. El acontecimiento me dejó demasiado sensible y decidí hacer apuntes siempre que podía. Escribía mucho más seguido para no olvidar nada. Nicaragua, lunes 19 de marzo de 1984. Desde la base Luna Roja. Es evidente que el ejército insurgente es de extracción campesina. Se alzaron porque el sandinismo, a través de su política de relocalizaciones forzadas, reclutamiento, racionamiento y ateísmo, los empujó a agarrar la escopeta. Lo sorprendente es que nunca se sublevaron contra Somoza. Apoyan una intervención yanqui y no se oponen a recibir entrenamiento ni fondos por parte de asesores foráneos. Militan sin fanatismo y carecen de una ideología colectiva. Respetan a Pastora, pero no lo reverencian. Desconfían a los burócratas y políticos que administran la retaguardia. Son extremadamente religiosos y rezan antes de ejecutar una operación. Tienen agallas, determinación y moral, aunque carecen de una disciplina militar. Lo mismo detienen una marcha para cortar un tallo de caña, que prenden un cigarro durante una emboscada. Les gusta cantar, tocar la guitarra, jugar pelota, beber hasta caerse y cingar. Esa masa de combatientes deambulaba dispersa y desmoralizada, tantos ensueños desteñidos y los que faltan por devaluarse. Nicaragua, domingo 13 de mayo de 1984, tendido en la maleza esperando a cazar al enemigo. Hoy se celebra el Día de las Madres en Gringolandia. Lástima que no pueda decirle a mamá lo mucho que la quiero. Al amanecer enterramos a Tito. Una serpiente venenosa lo mordió en el trasero y murió agonizando. Apenas tenía 15 años. No me siento bien, he perdido como 6 kilos, y aunque en San José me dieron medicina para matar los parásitos que rebosaban mis intestinos, creo que volvieron a hospedarse. Parece que les gusta estar conmigo. Tomo vitaminas, ginseng y anfetaminas para mantenerme alerta. Duermo poco y padezco de estrés. Necesito una cama king size con almohadas de plumas y sábanas de algodón. Costa Rica,
Martes 12 de junio, desde la finca de un colaborador. Me encuentro a unos 20 kilómetros del empalme entre el río San Carlos y el río San Juan. Al norte de mí todo se está desintegrando. Los piricuacos lanzaron una ofensiva para liberar el río de nuestras tropas. Según McClinton, quien me pidió que lo viniera a ver, la anarquía y la incertidumbre reinan en toda la frontera. Él y los cheles quieren que me meta en el ojo de la tormenta, para hacer contacto con los rezagados y tratar de reagruparlos. Acepté, y Sergio me va a acompañar. En unos minutos salimos hacia allá. La ansiedad me tiene tenso. Mientras escribo, un escuadrón de zancudos me mortifica con sus zumbidos y picadas. A mi lado yace un fusil de asalto oxidado que me prestó McClintock. Ya lo disparé para cerciorarme de que funciona. Una mariposa espera tranquila en la punta del cañón. Se siente libre, más libre que yo para volar a donde quiera. Me gustaría retozar con mis hijas, visitar a mi madre y a mi hermano, acostarme con una buena hembra, pero más que todo, tomarme una Coca-Cola con hielo. ¿Qué coño hago aquí? Y de voluntario, nada menos. Debo estar demente, como todos estos fanáticos que, en vez de vivir serenos, vagamos inmundos y con la carabina al hombro buscando a quién pulverizar. Si existiera la resurrección, me gustaría morir ahora y regresar de bohemio en una playa de Tahití. Sufrimos muchas bajas. Solo Montealegre e Iván Rivera salvaron intactos a sus soldados. Quise escribir y, como siempre, aterrizar todo lo que allí había pasado, pero aquello daba asco narrarlo. Las palabras para mí siempre han sido criaturas mágicas, seres delicados y sublimes que transportan y elevan. Abatido, perdí todo interés en los relatos. ¿Para qué entristecerme más de lo que estaba? No sé por qué diablos no incineré de una vez mis apuntes. ¿De qué sirve guardar un pasado sin epílogo? Agobiado por el volumen de fantasmas que he exhumado, agarré la botella y encaré la noche. Recostados en una pared se hallaban Darío y Matías, distraídos por el destello de un desfile de luciérnagas. Me alejé agotado y volví a mi lecho colgante. Todo era una burla, todo. Casi a la víspera de los 90 se veía a 1000 leguas como el Vaticano, sin tanques ni batallones, imponía sus postulados en Polonia y otras naciones. ¡Qué dolor más jodido! Dios, ojalá que no seas una obra de ficción, porque de ser así, me costaría creer que este manicomio lo controlan los seres humanos. Quisiera dormir y no volver a despertarme en el epicentro de esta pesadilla.